Buenos días a nuestros amigos de las direcciones regionales y gerencias regionales de educación y UGELES. Mi nombre es Jorge Fuentes, soy abogado de la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción, y el día de hoy voy a ser el moderador de la presente asistencia técnica. En particular, vamos a dar la bienvenida a nuestros amigos de Amazonas, Ancash, Chapurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica y de Lima Metropolitana que nos acompañan el día de hoy a la asistencia técnica que lleva por título Aplicación oportuna y correcta sobre los alcances de la ley número 29988. El objetivo de la presente asistencia técnica es brindar las orientaciones a los directivos y especialistas de las direcciones regionales de educación, gerencias regionales de educación y unidades de gestión educativa local sobre la aplicación oportuna de las medidas de separación preventiva y definitiva en aquellos casos de violencia sexual en el marco de la ley número 29988. El día de hoy corresponde a una de las cuatro sesiones, se están dividiendo por macros y los temas a tratar van a ser los siguientes. Primero, se va a tocar el tema de aplicación oportuna y correcta sobre los alcances de la ley número 29988 y como segundo tema, el registro de casos en el sistema informático de monitoreo de expedientes CIMEX. En el primer tema lo va a abordar la abogada de la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción, la doctora Mayra Melisa Contreras Butrón. Y en el caso del segundo tema sobre el registro de casos en el sistema CIMEX, se va a encargar el especialista CIMEX Marco Antonio Chunga Vargas. A efectos de proseguir con la presente reunión, vamos a comentar pequeñas precisiones, indicaciones a considerar. Primero, es necesario que puedan registrar su asistencia en el link que se debe estar señalando en el chat de la presente reunión. Eh, Posteriormente y mientras se vaya dando la presente asistencia técnica, van a poder formular sus preguntas a través del chat. Y finalmente, al concluir la presente asistencia técnica, les solicitamos puedan responder la encuesta de satisfacción para acceder a los PPTs de la presente asistencia técnica. Habiendo dado esas precisiones, corresponde dar el uso de la palabra al doctor Luis Alberto Salazar Salazar, jefe general de la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción, quien va a dar las palabras de bienvenida al presente evento. Adelante, doctor Salazar. Bueno, agradecer la participación a nivel pues, de la macro que nos toca para el día de hoy, ¿no? Solamente decirles, ¿no?, el compromiso que tenemos acá por parte del Ministerio de Educación con respecto a este tema tan delicado e importante, ¿no?, que es el tema de la aplicación de la ley 2988. Es una, reciban el saludo por parte del ministro Morganquero, ¿no?, con respecto al trabajo, el reconocimiento que tienen a nivel nacional, esa preocupación, como lo manifestaba Jorge, con respecto al tema de los casos de violencia sexual, ¿no?, que hay, y las acciones que nosotros hacemos enmarcadas. Tenemos acá un equipo multidisciplinario, el cual va a absolver todas las consultas que ustedes tengan. Lo interesante de esto, de esta dinámica de estos 2 días, es que puedan manifestar todas sus inquietudes, ¿no?, para una correcta aplicación. Les comento de que el equipo de OTEPA, o sea, la oficina que tengo a cargo, viene realizando visitas a las UGELES y tanto a las secretarías técnicas como a las comisiones disciplinarias, y se ve con un sinfín de casuística, ¿no?, con respecto al tema de la aplicación de la normativa, y emitimos informes, y los cuales son aceptados, con algunos riesgos que se puedan establecer debido a que hay situaciones en las cuales la aplicación de las medidas han sido inadecuadas, o
o la ausencia, por ejemplo, de expedientes técnicos que también se dan, ¿no? O también en el caso del CIMES, por ejemplo, que para desactualizado, ¿no? Entonces, la casuística del día de hoy sí es una preocupación que tenemos, incluso hay un indicador, ¿no?, de desempeño que también nosotros tenemos que ver, que todas las direcciones regionales cumplan con tratar de llenar la información, porque hay un incentivo de por medio. Entonces, solamente decirles, ¿no?, de que las puertas o las comunicaciones con OTEPA están abiertas. Los especialistas que tenemos a cargo hemos tenido una casuística variada, ¿no? De que yo creo que casi todos los aspectos de lo que es separación, si bien es cierto, es difícil a veces comprender o ver la regulación incluso de evidencia o el tratamiento. Sin embargo, ya con la madurez que se tiene desde que salió la ley, ¿no? Estamos en la capacidad de responder a cualquier interrogante que se pueda presentar por parte de ustedes, ¿no? Entonces, sin más que decir, dejo a la señorita Mayra, que creo que toca dar la exposición. Ya saben, el coordinador, en este caso, Jorge Fuentes, él va a ser el moderador para poder que todas las preguntas queden respondidas, ¿no? De que no se quede con ninguna duda ningún participante. Y la cosa es que sea dinámica. Yo sé que la hora son las 3 de la tarde y es un poco difícil para cualquiera, pero sin embargo les pido sí su compromiso. Nada más. Adelante, Jorge. Gracias, doctor Salazar, por sus palabras. A continuación, vamos a dar el pase a la abogada Mayra Melisa Contreras Butrón, es abogada, especialista de la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción, y va a tocar el tema de la aplicación oportuna y correcta sobre los alcances de la ley número 29988 y sus alcances. Adelante, Mayra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Sí se me logra escuchar? ¿Sí me visualizan también? A ver, un momento, por favor. ¿Se te escucha? No se te ve. Ahora sí se te ve. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Jorge, por haberme dado el pase. Me siento muy contenta de poder compartir este espacio, ¿no? Nuevamente, un saludo afectuoso a la región Amazonas, Lima Metropolitana, Ancash, Cajamarca, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, quienes nos están acompañando en esta importantísima asistencia técnica enmarcada en la Ley 29988. Es importante, por favor, indicarles también que vamos a tocar les vamos a dar algunas precisiones respecto al cumplimiento del indicador 6.1 referente al compromiso de desempeño 2025. ¿Sí? Antes de iniciar, Jorge, ¿me ayudas ahí, por favor, por el chat? Les voy a hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes conoce ya de los alcances de la ley 29988? ¿No lo conocen? Por favor, todos por el chat, sí, no. Vamos participando. Necesito que todos estemos despiertos y participemos de forma activa en esta asistencia. Me indican que sí, sí. Jorge, ¿me indicas, por favor? Bueno, en un inicio la mayoría fueron sí, pero ahora se ven algunos cuantos no. Así Ok, que, ok. Entonces, vamos a dar inicio. Ya veo que algunos ya han aplicado este marco legal en sus respectivas DRE, UGEL, algunos no, tampoco lo conocen. Sin embargo, en esta oportunidad les vamos a brindar las precisiones para que puedan conocerla y aplicarla de forma correcta y oportuna, sobre todo, ¿no? El hecho de poder participar en esta asistencia técnica denota el interés de salvaguardar la seguridad y la integridad de nuestros estudiantes, generando entornos educativos seguros, ¿no? Para el logro del aprendizaje de cada estudiante a nivel nacional. A continuación, voy a proyectar, ¿no?, un estado situacional de las regiones en las cuales se ha logrado recabar, ¿no?, reportes del personal separado, ¿no? Personal que se encuentra dentro de los alcances de la ley 29988 y que por ende hasta el momento estarían contando con una medida de separación preventiva o algunos docentes o administrativos se encontrarían ya desvinculados, ¿no? Este reporte tiene como fecha, ¿no? Ha sido desde el 1 de abril del 2024 al 7 de febrero del 2025, ¿no? Ahí vemos un más menos. Ahora bien, vamos a dar inicio, por favor, todos tomamos nota. Es una ley muy fácil de aprenderla y sobre todo me interesa que la puedan conocer
para que puedan aplicarla de manera correcta. ¿Ya? Porque para el cumplimiento del indicador 6.1 se requiere de que puedan aplicarla de manera correcta. La Ley 29.988 y su reglamento dispone de dos tipos de medidas de separaciones preventivas. Perdón, dos tipos de medidas extraordinarias de separación. Una de ellas es la medida de separación preventiva y la otra es la medida de separación definitiva. La medida de separación preventiva, ¿no?, indica o es aplicable para todo el personal docente o administrativo que haya sido detenido en flagrancia, que tenga una investigación en trámite o que tenga un proceso penal en trámite. Ya, medida de separación preventiva. Ahora, la medida de separación definitiva es aplicable para el personal docente y administrativo que ya tenga una sentencia consentida. ¿Ya? Hay una sentencia, una resolución condenatoria consentida o ejecutoriada. Entonces, cuando nosotros, Ministerio de Educación, identificamos de algún caso de personal docente o administrativo que tenga una sentencia consentida, trasladamos inmediatamente la información para que la IGET, cabe decir DRE, GRE, UGEL, puedan adoptar las acciones pertinentes y puedan proceder con la aplicación de la medida de separación definitiva, lo que significa una destitución automática. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora necesito que todos estemos enfocados, por favor, en la medida de separación preventiva. Más aún aquellos participantes que no conocen de la aplicación de esta ley, ¿sí? La norma establece que para aplicar una medida de separación preventiva necesitamos conocer la condición de nuestro personal. ¿A qué me refiero con esto? Que mi personal docente, mi personal administrativo tenga la condición de denunciado, tenga la condición de investigado o tenga la condición de procesado. ¿Sí? Y ustedes dirán, pero investigado, denunciado, procesado, ¿por qué delito? Bueno, los delitos o el ámbito de aplicación de la ley 29.988 son los que ustedes están visualizando en pantalla. ¿Sí? Vamos a leer delito por delito. Para efectos de la aplicación de la ley 29.988 se consideran los siguientes delitos. Ojo, son delitos gravísimos. ¿Ya? Empecemos. Terrorismo y apología al terrorismo, violación de la libertad sexual e indemnidad sexual, proxenetismo, pornografía infantil, proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos, trata de personas, explotación sexual, esclavitud, tráfico ilícito de drogas, homicidio doloso, parricidio, feminicidio, secuestro, secuestro extorsivo, delitos contra la humanidad y delito de violación de la intimidad por difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual. Como ustedes pueden observar, hay una gama de delitos dolosos y por ende gravísimos, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos de la condición de nuestro personal docente o administrativo o que se encuentre, ¿no?, siendo investigado por la presunta comisión de los delitos que estamos viendo en pantalla, ¿qué ley aplico? Aplico la ley 29.988. Ya, ahora, importante, ¿no? Dice, los delitos a que refiere la ley 29.988 comprenden sus modalidades agravadas y el grave tentativa. Asimismo, se comprenden los delitos enunciados sin perjuicio de los cambios en su nominación jurídica. ¿Qué quiere decir con esto? Que el grave tentativa también está comprendido en el marco de la ley 29.988. Un ejemplo, me enteré que el docente Juan Pérez, ¿no? Es un ejemplo. El docente Juan Pérez tiene una investigación por la presunta comisión del delito de feminicidio. ¿Sí? Ya. Entonces, si es que nosotros identificamos, tengo que recabar información para proceder con la separación preventiva de este docente. Porque tomé conocimiento de que mi docente Juan Pérez tiene una investigación por la presunta comisión del delito de feminicidio. ¿Ya? De igual manera o de manera símil con los otros delitos. Por ejemplo, me enteré de que el docente Juan Pérez tiene una denuncia, lo denunciaron el día de ayer ante la autoridad policial por el delito de actos contra el pudor. ¿Vemos actos contra el pudor en la gama de delitos? No, ¿verdad? Pero te dice, se comprenden los delitos enunciados sin perjuicio de los cambios en su nominación jurídica. Y asimismo también comprenden las modalidades agravadas, ¿no? Los actos contra el pudor, los tocamientos indebidos, el acoso sexual están comprendidos en el marco de la ley 29.988. Entonces, si nosotros en nuestras escuelas, en nuestro centro de labores, identificamos que estamos contando con personal docente o administrativo que se encuentre dentro de los alcances de esta ley, ¿qué ley aplico? Aplico la ley 29.988. Yo entiendo que ahora deben estar surgiendo varias dudas. Para eso los invito a que por el chat puedan poner el nombre del UGEL, de la DRE o GRE a la que pertenezcan y la consulta.
Ya, al finalizar, nuevamente repito, al finalizar esta asistencia técnica vamos a absolver esas dudas. ¿Ok? Entonces, continuamos. La violencia sexual y sus diversas modalidades. Ahí observamos, ¿no? La violación sexual, el hostigamiento sexual, el acoso sexual, los tocamientos indebidos, y actos de connotación sexual y actos libidinosos y actos contra el pudor. Acá vamos a hacer un énfasis en el delito de la violencia sexual y sus diversas modalidades, ¿no? ¿Qué pasa si nuestras escuelas identificamos un menor, un estudiante que está presentando signos, ¿no? Eh, eh, Se aísla del grupo, indica de que no quiere asistir a clases, presenta moretones en sus partes íntimas, ¿no? Tenemos que activar nuestras alertas, ¿ya? Porque puede ser víctima, ¿no? Del delito de violación sexual, así también del delito de hostigamiento sexual, el acoso sexual, o también puede estar sufriendo tocamientos indebidos por parte de un docente, de un administrativo, ¿no? Actos contra el pudor. Entonces tenemos que estar alertas cada vez que identificamos las señales de que presenten nuestros estudiantes en nuestras escuelas para poder proceder conforme a ley. ¿Ya? Ahora, una vez que nosotros identificamos estos delitos, tenemos que denunciar, ¿verdad? Nosotros tenemos que denunciar ante una autoridad policial o ante el Ministerio Público, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque para que nosotros podamos aplicar de manera correcta y oportuna la Ley 29.988, necesitamos contar con un documento que acredite la condición. La norma te establece que el documento para acreditar esta condición es la denuncia. ¿Ya qué denuncia? ¿Una denuncia administrativa? No. Lo que la norma te exige es que haya una denuncia ante autoridad policial o ante autoridad fiscal. ¿Sí? Entonces ahí estamos viendo unas imágenes, ¿no? Yo conocí, eh, tengo un acta de denuncia verbal, ¿no? Que se ha formulado en presencia del padre de familia, el del director de la institución educativa, por presuntos hechos de connotación sexual, ¿no? Entonces activo mis alertas y me apersono ante una comisaría para poder interponer esta denuncia. De igual manera, si es que tengo, ¿no? O ya me queda mucho más cerca una sede del Ministerio Público, un despacho fiscal, también puedo interponer mi denuncia ante el Ministerio Público, ante una fiscalía. Sí, esto es importante, por favor. No nos quedemos con la idea que solamente debemos de denunciar ante una comisaría. No, también podemos interponer una denuncia ante la autoridad fiscal, ante el Ministerio Público. ¿Ya? Entonces, para poder aplicar la ley 29.988, necesito una denuncia ante autoridad policial o ante autoridad fiscal. Y otros documentos para acreditar también otras condiciones, que también lo vamos a ver en el desarrollo de esta asistencia técnica. Continuamos. Una vez que nosotros tenemos esta denuncia, ¿no? Ya recabamos, ahí tenemos el sello del fiscal o del policía quien recepcionó la denuncia, tengo que proyectar una medida de separación preventiva, ¿no? Ese es el protocolo que todos, o la gran mayoría, por no decir todos, conocemos, ¿no? Tengo que activar un protocolo que es el que me indica en los lineamientos de la convivencia escolar. Ahora yo les voy a mostrar unos ejemplos. Por favor, pido toda su atención para que puedan ustedes ver los ejemplos de denuncias que nosotros hemos identificado, hemos evidenciado en el reporte que se hace en el CICB. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, todos están viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Me van confirmando, por favor, por el chat si todos están visualizando la pantalla? Ya, perfecto. Ok, mira, en el primer ejemplo, esta es una denuncia, ya que yo identifiqué, estaba gestionando ahí mis medidas de separaciones preventivas, identifiqué una denuncia. Obviamente hemos borrado los datos personales, ¿no? Pero este tiene o se parece mucho a un formulario único de denuncias que ustedes encuentran en los protocolos, ¿ya? Yo le puse una X, ya ustedes se preguntarán, pero ¿por qué le puso una X? Si ese formato lo he encontrado en los anexos. ¿Por qué? Porque este formato de denuncia no tiene un cargo de recepción, ya sea ante autoridad policial o ante autoridad fiscal. Yo no sé si es que realmente se puso de conocimiento de los hechos ante una comisaría o ante la fiscalía, porque no veo ningún sello de la policía ni de la fiscalía. Ya, asimismo, en la parte de señor teníamos unos datos ilegibles, no consignaron el cargo, por ende, para nosotros no es válida una denuncia así.
¿Sí? Se ha convocado, perdón, a esta asistencia técnica a los especialistas de convivencia para que por favor puedan prestar muchísima atención y puedan ver, ¿no?, estos ejemplos de denuncias que se han reportado en el CICB. Ya, eso en cuanto al primer ejemplo y por eso se puso error X. Ahora, la segunda denuncia, ¿no? Le pusimos un check porque sí se puso de conocimiento ante la autoridad policial un presunto hecho de violencia sexual. Es más, la UGEL bien chancona adjuntó a ese oficio 039-11C, adjuntó el acta de denuncia verbal, el informe y otros documentos. Y todos esos documentos los subieron al CICB. Entonces, check, ¿no? Porque tengo el cargo de la autoridad que recepcionó esa denuncia. Si ya tengo el cargo, ya está, tengo, ¿no? Han evidenciado de que han puesto de conocimiento un presunto hecho de violencia sexual, entonces actuó conforme a lo que se le ha indicado. Check. Este es otro ejemplo de denuncia, ya esto ya tiene un formato, ¿no?, mucho más preciso y exacto en lo que maneja la policía a través de su sistema SIDPOL, ¿no? Es una denuncia en donde ya tiene todas las firmas de las personas que recepcionaron, de los policías, de los comisarios que recepcionaron esta denuncia. Entonces, por ende, también tiene su check. Ahora, una vez que tengamos estas denuncias, necesitamos proyectar nuestras medidas de separación preventiva, ¿no? Porque la norma te dice, si tú conoces, si tú, DRE, GRE, UGEL, tomas conocimiento de que cuentas con personal docente o administrativo que tenga la condición de denunciado, investigado, procesado, ¿qué corresponde? Corresponde aplicar una medida de separación preventiva en el marco de la ley 29988. Eso sí, por favor, les voy a pedir que lo puedan anotar, ¿ya? Porque cada vez que conocemos de hechos de violencia sexual, ya tenemos que denunciar ante las autoridades correspondientes y por ende aplicar una medida de separación preventiva bajo el marco de esta ley. ¿Ya? Ahora vamos a presentar el flujo de la aplicación de mi medida de separación preventiva. ¿Qué documentos necesito? ¿Cuál es el plazo en el marco de la ley 29988 para aplicar una medida de separación preventiva? Ya, plazo para aplicar una medida de separación preventiva en el marco de la ley 29988. ¿Qué te dice la norma? La norma te dice de que para que tú puedas aplicar una medida de separación preventiva, tu personal docente o tu personal administrativo tiene que cumplir de forma necesaria una de las tres condiciones que te establece la ley. Cualquiera de las condiciones que te establece la ley. ¿Y cuáles son esas condiciones? Empecemos. La primera condición que la norma te establece o te exige es que haya sido detenido en flagrancia, ¿no? Ejemplo, estoy viendo Facebook y me enteré pues que el docente Juan Pérez, ¿no?, lo han detenido porque citó a una alumna en el Parque 2 de Mayo. No sé, se me ocurre, ¿no? Es un ejemplo. Ah, lo han detenido en flagrancia. ¿Qué hago con UGEL? ¿No? Porque es un personal que pertenece a mi UGEL, que está prestando servicio educativo, que está manteniendo contacto directo con los estudiantes. ¿Qué tengo que hacer? Ya yo presté atención sobre la aplicación de la ley 29988, citó a una alumna, ya, entonces indago y recabo información. Para que yo pueda aplicar una medida de separación preventiva a un personal docente o administrativo que haya sido detenido en flagrancia, la norma te pide cualquiera de los tres documentos que voy a leer a continuación. ¿Sí? Uno de ellos es el acta de intervención, el parte policial o una copia de la denuncia. Con cualquiera de esos tres documentos yo acredito la condición de mi personal docente o administrativo que ha sido detenido en flagrancia y por ende le corresponde la aplicación de una medida de separación preventiva bajo el marco de la ley 29988. Hasta aquí, todo claro respecto a la primera condición. Me van poniendo en el chat, por favor, si sí o no. Jorge, por favor, ¿me vas apoyando con eso? ¿Sí? No puedo visualizar. Sí, hay una mayoría notoria por el sí. Ok, Solamente hay un no. ok. Muchísimas gracias. Entonces, a ese no vamos a volver a explicar, ¿ya? Porque de manera similar se aplica la ley respecto a las otras condiciones, ¿ya? En el caso de detenido en flagrancia, la norma te dice de que si tú identificas
o tomas conocimiento de que tu personal docente o tu personal administrativo ha sido detenido en flagrancia por la presunta comisión de los delitos que vimos anteriormente, por cualquiera de los delitos que hemos visto anteriormente, o por el delito de violencia de la libertad sexual, violación de la libertad sexual, actos contra el poder, tocamientos indebidos, basta con tener un acta de intervención en tus manos para yo proceder con la aplicación de la ley 29988 y disponer de manera consecuente con su medida de separación preventiva. ¿Ya? Ahora, si es que no recabé el acta de intervención y solamente recabé el parte policial, suficiente con el parte policial para yo poder aplicar una medida de separación preventiva y acreditar que mi personal docente o administrativo tiene la condición de detenido en flagrancia. ¿Ya? De manera símil es la segunda condición, la tercera condición. En el caso de personal denunciado, cuando, por ejemplo, activamos, ¿no?, el protocolo, ¿qué es lo que indica? Poner de conocimiento un presunto hecho de violencia sexual ante la autoridad correspondiente, ¿no? Yo tengo el cargo de mi denuncia y por ende estoy acreditando de que mi personal docente o administrativo ha sido denunciado. ¿Y qué corresponde? Disponer una medida de separación preventiva bajo el marco de la ley 29988. Ya ahí te dice, denunciado por la presunta comisión de alguno de los delitos señalados en el numeral 1.5 del artículo 1 de la ley, lo que se acredita, ojo, lo que se acredita a través de la denuncia ante autoridad policial o ante autoridad fiscal. ¿Qué vimos hace un momento? ¿Ante qué autoridades podíamos interponer nuestras denuncias? ¿Ante una comisaría o ante una fiscalía? Sí. Ahora, eso referente a la condición de denunciado. Respecto a la condición de personal procesado, ¿no? Procesado, por ejemplo, ¿no? Estoy laborando y tomé conocimiento de que un personal administrativo que tiene contacto directo con los estudiantes tiene un proceso penal en trámite por el delito de terrorismo en el año 80 y todavía ese proceso está en trámite. ¿Aplico o no aplico? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Aplican o no aplican? ¿Qué aplican? Sí, se aplica. Si yo tomé conocimiento de que tengo un personal procesado y recabé la información, el documento para acreditar esta condición, tengo que aplicar una medida de separación preventiva, porque el delito de terrorismo está comprendido en el marco de la ley 29988. Pero ¿qué documento necesito tener en mis manos para poder proceder con una aplicación de una medida de separación preventiva? Para que tú puedas acreditar la condición de procesado, se necesita una disposición fiscal de formalización de investigación preparatoria o un auto de apertura de instrucción, ¿no? ¿Cómo consigo esto? Muchas veces nosotros, Ministerio de Educación, en los cotejos que realizamos o por diversas fuentes, tomamos conocimiento de que hay personal que ya tiene o está en etapa está en etapa intermedia de un proceso penal. Nosotros trasladamos una disposición de formalización de investigación preparatoria a la IGET, DRE o UGEL, a la DREGRE UGEL para que ustedes puedan tomar conocimiento, revisar. Invito, por favor, que siempre revisen la información que se les traslada para que puedan analizarla y de manera consecuente aplicar una medida de separación preventiva. ¿Ya? Esas son las tres condiciones para poder aplicar una medida de separación preventiva. Ahora, ustedes se preguntarán cuáles son los plazos. Los plazos son los siguientes. Una vez que ya han tomado conocimiento a través de diversas fuentes y han recabado la información, tienen 48 horas para proyectar una resolución de separación preventiva. ¿Ya? Una resolución de separación preventiva que se encuentre enmarcada en la ley 29988. ¿Qué pasa? Muchas veces en el caso de docentes solamente motivan una resolución bajo el marco de la ley de la reforma magisterial y para nosotros no sería suficiente. ¿Ya? Porque la ley de la reforma magisterial, en el tema de la disposición de sus medidas de separación preventiva, te establece de que la medida va a continuar o va a estar vigente hasta el culmino de su investigación, o perdón, de su proceso judicial o administrativo. O administrativo. En cambio, la ley 29988 te dice, tú, docente, un momentito, no vas a poder mantener contacto directo con estudiantes y tampoco vas a poder retornar a, a la escuela o al aula hasta que no presentes un documento de que ya se ha culminado de manera definitiva tu proceso judicial o hasta que no presentes algún documento que acredite el archivo definitivo de tu investigación fiscal. Solamente así podrías retornar a aula y poder mantener contacto directo con los estudiantes. Sí, entonces ustedes se dan cuenta de la importancia de poder incluir este marco legal en nuestras resoluciones, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si solamente agarré mi modelito de ley de reforma magisterial y ya hice hasta que culmine el procedimiento administrativo o
o judicial correspondiente. Ahí entonces si en su procedimiento administrativo lo archivaron, entonces va a regresar al aula, ¿no? Nosotros tenemos que tener la certeza de que ya sea la autoridad judicial o fiscal, ¿no? Puedan indicar si es que ya se ha culminado de forma definitiva con esa investigación o con ese proceso judicial, ¿no? Entonces, para no irnos más allá, es, tomé conocimiento, cuento 48 horas para proyectar mi medida de separación preventiva que tenga sustento legal de la ley 29.988 y tengo 5 días hábiles para poder notificar dicha medida, ¿no? E indicarle al docente o al administrativo que se dispuso una medida de separación preventiva. Ya recordemos que una medida de separación preventiva no genera sanción ni de mérito, pero eso sí, que también lo vamos a ver más adelante, las UGEL, desde ya les voy adelantando, están impedidas de suscribir vínculo laboral o contractual con personal que tenga la condición de denunciado, de investigado o de procesado, o que se encuentre dentro de los alcances de la ley 29.988. ¿Ya? Ahora vamos a ver unos modelos de resoluciones directoriales. Me parece importantísimo, por favor, que todos estemos atentos porque acá les voy a presentar unos modelos de resoluciones directorales. ¿Ya? La primera resolución directoral que tiene una X de error o que no está correcta es porque es una resolución, ¿no? En donde el docente ha sido denunciado por presuntos hechos de violencia sexual y la institución educativa motivó únicamente su separación preventiva con la ley de la reforma magisterial, lo que significó que le dijo, ¿no?, al docente, tú vas a regresar al aula ya una vez haya terminado tu proceso administrativo o judicial correspondiente, ¿no? Entonces ya tenían denuncia, pero no motivaron bajo el marco de la ley 29.988. Entonces, esa resolución no es válida. ¿Sí? De manera consecuente, tenemos otra resolución directoral, ¿no? Esta UGEL sí motivó su resolución de separación preventiva en el marco de la ley 29.988, ¿no? Y en la parte resolutiva dice lo siguiente: adoptar la medida de separación preventiva de don tal, identificado con DNI tal, que ostenta el cargo de auxiliar de educación en la institución educativa tal, hasta que culmine el procedimiento administrativo y la investigación fiscal o policial o el proceso judicial que haya generado la denuncia interpuesta de acuerdo a lo señalado en los considerandos de la presente resolución, ¿no? Acá aplicaron de manera correcta la ley 29.988 y se le indicó pues a este personal administrativo de que no va a poder regresar a su centro de labores, a su institución educativa, hasta que no presente algún documento que acredite que ya se archivó de forma definitiva su investigación o que acredite que ya se culminó de forma definitiva su proceso judicial. ¿No? ¿Con qué documentos podrían acreditar de que ya no tengo la condición de denunciado, de investigado, de procesado? Presento un archivo definitivo con su consentida. Voy al UGEL y le digo, mira, yo ya no tengo la condición, acá la fiscalía me ha emitido mi disposición fiscal de archivo y acá tengo mi consentido, un proveído o una disposición de consentida, ¿no? La UGEL, la DRE o la CRE analizará dicha información y pues dispondrá si deja sin efecto la medida de separación preventiva. ¿Ya? Siguiente. Ahora, todo lo que hemos visto hasta acá, hasta esta lámina, es la aplicación de una medida de separación preventiva, ¿no? De manera mucho más llevadera para que puedan entender, ¿no? Cómo es que se aplica de manera correcta y oportuna este marco legal. ¿Ha quedado claro? Me ponen por favor en el chat si sí o no. Sí, sí, me dicen, perfecto. Sí, ay, me encanta, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Sí, conforme, ok, ok. Gracias, gracias. Vamos a continuar. Nos olvidamos un ratito de la medida de separación preventiva y vamos a pasar a la medida de separación definitiva. ¿Ya? ¿Cómo es que aplico una medida de separación definitiva? Porque ya el Ministerio de Educación me dio los alcances para aplicar una medida de separación preventiva. Yo ya sé qué denuncia es válida, qué denuncia no es válida, qué resolución es válida, qué resolución no es válida. Si conozco, tengo ya la denuncia, tengo que aplicar, motivar, ya conocemos. Un ratito dejamos de lado la aplicación de la medida de separación preventiva y ahora nos enfocamos en la aplicación de la medida de separación definitiva o destitución. Ya, entonces por favor todos nos quedamos un ratito nada más, estamos todos atentos, esto es súper pequeño. A ver, ¿quiénes son los responsables de trasladar la información a las DRE, GRE y UGEL para la aplicación de una medida de separación definitiva? Somos nosotros, Ministerio de Educación.
¿Ya? Nosotros, ahí te dice, la autoridad competente responsable de realizar la separación definitiva o destitución automática recibe la información por parte del órgano designado. ¿Quién es el órgano designado? Somos nosotros, Ministerio de Educación. ¿Cuáles son los plazos para aplicar una medida de separación definitiva? Porque para la preventiva son 48 horas, apenas tomo conocimiento, tengo que proyectar, ¿no? Mi resolución directoral. Para la aplicación de la medida de separación definitiva son los mismos plazos. 48 horas apenas el Ministerio de Educación, bueno, tome conocimiento de la información que me trasladó el Ministerio de Educación para proyectar debidamente, pues, una resolución de separación definitiva. Perdón, una resolución que disponga una medida de separación definitiva o destitución automática. ¿Ya? El plazo para poder notificar dicho acto administrativo al docente o al personal administrativo dentro del alcance de la ley son de 5 días hábiles. ¿Ya? Entonces, es importante también precisar en este slide que toda persona que tiene una sentencia consentida o ejecutoriada queda inhabilitado de manera definitiva. ¿Qué quiere decir esto, no? Inhabilitado de manera definitiva. Esto quiere decir de que no van a volver a prestar servicio educativo, ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado. Quedan inhabilitados. Inhabilitados de poder prestar servicio educativo, ya sea en el ámbito público o privado. Ahora me dicen, ¿cómo yo sé que ese docente tiene una sentencia consentida? Es por eso que somos nosotros, Ministerio de Educación, quienes les trasladamos la información. ¿Qué se les traslada? Se les traslada un oficio, un informe y una constancia de relajo. Ya en donde se está indicando el delito por el cual ha sido sentenciado y por qué le correspondería la aplicación de una medida de separación definitiva. ¿Ya? ¿Quedó todo claro hasta aquí? ¿Me confirman, por favor, si sí, no, sí, no? Para las consultas les voy a pedir que por favor coloquemos el nombre del UGEL, el nombre de la persona que está haciendo la consulta y la consulta, para que al finalizar esta asistencia técnica podamos absolver esas consultas, esas dudas. Me dicen que sí, se ha quedado, se ha quedado. A ver, ¿me confirman también si se me escucha? Ahí estoy viendo que no se me escucha. Vamos a repetir nuevamente el tema de la medida de separación definitiva o destitución. ¿Ya? Medida de separación definitiva o destitución bajo el marco de la Ley 29988. Ojo, bajo el marco de la Ley 29988. Somos nosotros, Ministerio de Educación, ¿ya? Los responsables de trasladar la información a las DRE, GRE o UGEL e indicarles que están contando con personal que tiene una sentencia consentida por la comisión de los delitos que vimos en un inicio. Ya hay una sentencia, ¿no? Ya el juez se pronunció y le dijo que se dispuso, ¿no? Se le sentenció a este personal docente, a este personal administrativo, y ya no tiene otra instancia en donde impugnar dicha decisión. Ya es una sentencia consentida, se consintió, ¿no? Entonces nosotros, Ministerio de Educación, somos el órgano designado para poder trasladar esa información a las DRE, UGEL, y ustedes analizar la información, ¿no? Y proceder con la aplicación de una medida de separación definitiva, porque les estamos adjuntando en la documentación de traslado un oficio, un informe y una constancia en donde indica de que este señor tiene antecedentes. Tiene antecedentes, se le sentenció por la comisión de este delito. Incluso en esa constancia ustedes van a ver el delito. Ya, ahora, toda persona, nuevamente lo repito, que tiene una sentencia consentida o ejecutoriada queda inhabilitado de manera definitiva. ¿Ya? ¿Qué pasa si no cumplí? No, me olvidé, no conocí de esta norma, nunca me quedé dormido en la asistencia técnica, no se pasó algo, no presté muchísima atención, entonces hay una responsabilidad por el incumplimiento. Nosotros como Ministerio de Educación, como equipo de Ley 29988, estamos predispuestos a brindarles los alcances, las asistencias técnicas de manera personalizada por UGEL, por equipo en la DREGRE UGEL, para que ustedes puedan aplicarla de manera correcta y oportuna. Ya, entonces no hay excusa. Si tienen alguna duda o consulta, les vamos a también trasladar el directorio del equipo. Todo el equipo se encuentra predispuesto para poder absolver sus dudas, para poder absolver sus consultas y ustedes puedan aplicarla de manera correcta. Ya, entonces la norma establece que hay una responsabilidad por el incumplimiento de aplicar este marco legal. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Es que constituye falta grave. Ya dice, y es clara y precisa, dice, el incumplimiento de parte de los funcionarios, servidores públicos, docentes o trabajadores de las obligaciones establecidas en la Ley 29988 y su reglamento constituye falta grave.
ya constituye falta grave, ¿no? Soy pasible a que me abran un procedimiento administrativo disciplinario por incumplir. Entonces, por favor, los invito nuevamente a que si tienen dudas o consultas, les vamos a nosotros proyectar el directorio para que puedan hacernos, ¿no? Saber esas dudas y poder absolverlas, ya sea mediante llamada telefónica, mediante WhatsApp o también por asistencias técnicas que les brindamos de manera personalizada a UGEL por UGEL, DRE por DRE, GRE por GRE. ¿Ya? Ahora hay una obligación de denunciar, toda persona del sector público y privado debe denunciar ante las autoridades correspondientes hechos que configuren delitos establecidos en la ley 29.988, ¿no? Tome conocimiento. ¿Qué pasa si el director de la institución educativa no quiere denunciar, ¿no? Porque me ha pasado, ¿no? En las asistencias técnicas que llevo, me dicen, yo no voy a denunciar porque a mí no me consta y ese docente me va a denunciar por difamación, ¿no? No, nosotros servidores públicos estamos expuestos y tenemos que cumplir, ¿no? Lo que dice la norma. Ya ustedes están tan facultados de poder activar sus protocolos respecto a los lineamientos de convivencia escolar y poner de conocimiento ante las autoridades correspondientes hechos que configuren pues delitos establecidos en la ley 29.988. Ahora, hay una cuarta disposición complementaria final. Ahora que estamos en los procesos de la contratación docente, es importante también que conozcan que toda entidad se encuentra impedida de suscribir vínculo laboral bajo cualquier modalidad con personas que tengan la calidad de denunciadas, investigadas o procesadas. Ya no pueden suscribir vínculo laboral o contractual. Sean súper minuciosos en sus declaraciones juradas. No, muchas veces ahí ponen, ¿tienes medida de separación preventiva de otro UGEL? El docente pues no, dice, no, pero resulta que sí tenía una medida de separación preventiva en el UGEL A y ahora se fue a trabajar UGEL B, ¿no? Eso también está dentro de una causal de resolución de contrato, porque no puedes, ¿no? Adjudicar plaza teniendo una medida de separación preventiva anterior. Eso es importante también. Entonces, nuevamente lo repito, toda entidad se encuentra impedida de suscribir vínculo laboral o contractual bajo cualquier modalidad con personas que tengan la calidad de denunciadas o procesadas por los delitos que hace referencia la ley. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Me confirman, por favor? Sí. Ok, ya vamos a tocar los temas para el cumplimiento del compromiso de desempeño, así que no se vayan, necesito que todavía sigamos atentos, por favor. Sí, todo claro, me dicen. Sí, claro, claro, perfecto. Ya. Ahora sí, llega lo tan ansiado por varias UGEL, por varias DRE, por varias GRE, el indicador 6.1. Porcentaje de casos de presunta violencia sexual reportados en el CICB que cuentan con medidas preventivas conforme a la ley 29.988 y que han sido registrados adecuadamente en el CIMEX. En esta oportunidad es importante comentarles de que el equipo Ley 29.988 junto al equipo CIMEX vamos a evaluar el cumplimiento de este indicador que es importantísimo. ¿Ya? Vamos a hablar o vamos a tratar sobre el numerador, denominador, qué casos están excluidos, qué casos no están excluidos y lo importante que es que ustedes tengan que cumplir con este indicador. ¿Ya? Entonces continuamos. Eh, Indicador 6.1, ¿cuál es el objetivo de este indicador? Pues te dice que es impulsar el registro oportuno en el CIMEX de los casos de presunta violencia sexual contra estudiantes por parte del personal de las instituciones educativas públicas reportados en el CICB. Ya vamos a tener como medio de verificación el CIMEX y como fuente de verificación el CICB. Ya, entonces, por favor, pido que todos los especialistas de convivencia, los directores de UGEL, asesores legales, jefes de personales, responsables de CIMEX, ¿no? Y también los miembros de la comisión de procesos, porque los he citado para conocimiento, también para conocimiento, ¿ya? Entonces, es importante de que conozcamos cuál es el paso a paso de la tarea que tengo que cumplir para que yo, pues, pueda dar cumplimiento al indicador 6.1 referido al porcentaje de casos de presunta violencia sexual reportados en el CICB y que cuentan con medidas preventivas. ¿Se acuerdan? Ya hablamos de las medidas preventivas y ahora vamos a ver cómo aplicar, ¿no? ¿Qué necesito subir al CICB para poder yo cumplir con este indicador? Ahí acá vamos a ver cuál es el rol de la IGET, ¿no? Cuando estoy hablando de IGET, me refiero a DRE, GRE, UGEL, ¿no? Instancias de gestión educativa descentralizadas, ¿no? Ahí que comprende DRE, GRE, UGEL, ¿no? Ministerio de Educación, institución educativa. ¿Cuál es el rol de la DRE, de la GRE, del UGEL? El rol es emitir el acto administrativo por el cual se designe al registrador del CIMEX.
También es asegurar que los reportes de presunta violencia sexual reportados en el CICB se encuentren asignados a la CEPAT y STOIPAD, y que a su vez se encuentren registrados en el CIMIC, ¿no? Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, CEPAD, y Comisión Permanente de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, ¿no? CEPAD, CPP, ADD y STOIPAD, Secretaría Técnica. También uno de los roles que tiene que cumplir el EGEL es verificar que existe una denuncia policial y que la separación preventiva se enmarque en la Ley 29.988 y su modificatoria. Ojo ahí. Ojo ahí. ¿Qué te dice? Rol de la CIGET. Verificar que existe una denuncia policial y que la separación preventiva se enmarque en la ley 29.988 y su modificatoria. A ver, un minutito, por favor. Para el cumplimiento de este indicador, lo vamos a medir por tramos. Ya, eso sí, no sé si le tomamos una captura de la pantalla, pero vamos a medir el cumplimiento de este indicador por tramos. El tramo de medición 1 y el tramo de medición 2. ¿Qué fecha está comprendida dentro del tramo 1? Es todos los casos de presunta violencia sexual reportados, ojo, entre el 1 de febrero y el 31 de marzo. Todos los casos reportados entre el 1 de febrero de 2025 y el 31 de marzo de 2025. ¿Cuál es la fecha de cumplimiento? Es el 15 de abril. Fecha de cumplimiento es el 15 de abril. Ya, esa es la fecha de cumplimiento respecto al tramo 1. Respecto al tramo 2, las fechas es desde el 1 de abril del 2025 y el 30 de septiembre del 2025. ¿Cuál es la fecha de cumplimiento? El 15 de octubre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir fecha de cumplimiento? Más adelante lo voy a desarrollar, pero es importante que por favor le tomemos una captura a este slide, a esta lámina, para poder ver las fechas. ¿Ya? Entonces paso. A ver, todos han tomado captura, ¿verdad? A las fechas del tramo 1, tramo 2, ¿sí? Sí está claro entonces. Me dice Eden Chávez que sí. A ver, por favor, ¿me van confirmando si ha quedado claro el tema de sí, sí? Ok, ok. Sí, necesito que por favor despertemos y estemos atentos. Ya falta poquito para terminar con esta asistencia técnica. Ya, entonces continúo. Acá sí, importante. Numerador, denominador. ¿Qué es esto? ¿No? Es lo siguiente. Número de casos de presunta violencia sexual en contra del estudiante por parte del personal de la institución educativa en instituciones educativas públicas reportados en el CICB que cuenten con medidas preventivas conforme a la ley 29.988 y su modificatoria y que son registrados adecuadamente en el CIMEX. Versus número total de casos de presunta violencia sexual en contra de estudiantes por parte del personal de la IE en instituciones públicas reportados en el CICB que corresponden ser registrados en el CIMEX. Respecto al numerador, ¿ya? Respecto al numerador, ahí vamos a identificar cuáles son los requisitos, qué caso está comprendido, qué caso no está comprendido, qué caso se va a excluir para el cumplimiento de este indicador. ¿Ya? Entonces, atención, por favor. Respecto al numerador, ¿no? Te dice que casos de presunta violencia sexual que se encuentren adecuadamente registrados en el CIMEX, cuenten con denuncia ante la policía o Ministerio Público, tengan medida preventiva según la ley 29.988, su modificatoria y normativa laboral aplicable, ¿ya? Entonces, ese es el numerador. Lo repito nuevamente. Se va a verificar, ¿no? Que las medidas de separaciones preventivas que son subidas al CICB, uno, tengan denuncia ante autoridad policial o ante autoridad fiscal. Cualquiera de las dos. Ya dije, ¿no? Si es que me queda lejísimos la fiscalía, pues me voy a una comisaría. Si es que me queda lejísimos la comisaría y tengo al costado un despacho fiscal o la fiscalía, interpongo mi denuncia ante la fiscalía. ¿Ya? Y que también estos casos sean registrados adecuadamente en el CIMEX. Entonces, no está difícil, no está difícil. Tomo conocimiento del caso, ¿ya? Ya me brindaron los alcances, entonces tengo que interponer la denuncia. Esa denuncia con el sello de la policía o de la fiscalía, subirla al CICB, subirla. No subamos únicamente el formato único de denuncias. Yo les pido que también puedan unir el PDF, ¿no? Si les es posible, y también adjuntar el acta de denuncia verbal que toman de primer momento en la institución educativa. ¿Ya? Entonces, el formato único de denuncias que esté debidamente firmado ante autoridad policial o fiscal y también puedan adjuntar, pues, esa acta de denuncia verbal. ¿Ya? Entonces, eso se va a revisar como denuncia.
Luego, ya tengo mi denuncia, ¿no? ¿Qué va a revisar también la OTEPA para el cumplimiento de ese indicador? Mi medida de separación preventiva. ¿Y cómo tiene que estar mi medida de separación preventiva? Mi medida de separación preventiva tiene que estar motivada bajo el marco de la ley 29988, ¿no? Entonces, voy a revisar, ¿no? Mi resolución directoral y tiene que decir ley 29988 en uno de los considerandos. Para eso también les estamos trasladando formatos referenciales, modelos referenciales, para que no haya excusa, ¿no? Entonces tengo mi denuncia, ya subí mi tarea del CCB, luego ya proyecté mi resolución de separación preventiva, subí. Ahora, ¿qué falta? Tengo que cumplir un tercer paso para poder yo darle cumplimiento a este indicador, ¿no? Y que mi UGEL pueda recibir ese incentivo monetario, ¿no? ¿Qué te dice? Porque este es el cumplimiento de un solo indicador, perdón, del indicador 6.1, ¿no? Entiendo que tienen que cumplir entre otros también. Entonces, el tercer paso es que se encuentren adecuadamente registrados en el CIMEX. Ya, entonces ya tengo mi denuncia, subí mi denuncia, ¿no? Uní mi PDF, ¿no? Ya tengo mi resolución motivada bajo el marco de la ley 29988 y por último paso, pues tengo que registrar adecuadamente en el CIMEX. Yo sé que también se estarán preguntando, ¿y cómo es un registro adecuado en el CIMEX? Más adelante vamos a tener la grandiosa participación del especialista Marco Chunga, quien nos va a ampliar, ¿no? El tema, ¿ya? Entonces, dentro del numerador necesito cumplir con esos tres pasos. Ya la OTEPA realizará la revisión de la documentación. Sí, varios abogados, dentro de ellos está mi persona, va a revisar la documentación que se va a juntar en el CICB. De encontrar inconsistencias, se considerará como registro inválido y por tanto afectará el cumplimiento del indicador. ¿Qué pasa si es que yo únicamente voy a... ¿Qué pasa si es que yo únicamente voy a em, subir una denuncia que no está motivada en el marco de la... Voy a subir una medida de separación preventiva que no está motivada en el marco de la ley 29988? Pues va a cumplir, voy a incumplir, ¿no? Entonces, no sería válido ese registro. Y ahí dentro del denominador, pues, por ejemplo, ¿cuáles son los casos que van a quedar excluidos? Son los casos reportados en las instituciones educativas públicas, no se consideran los casos reportados en el COAR, ¿ya? Tampoco aquellos casos donde no haya vínculo laboral con el docente o con el administrativo, y casos donde el agresor es personal y que mantiene, que no hay vínculo, casos donde el agresor se encuentra debidamente identificado. También hemos identificado casos de personal que no ha sido identificado, ¿no? Ponen solamente 4 dígitos en el DNI, ¿no? Eso queda excluido. Por favor, tenemos que consignar debidamente los datos. Este es el flujo y este es un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo que te indica el porcentaje de casos de presunta violencia sexual reportados. Por ejemplo, en el caso si se ve ABCD 20251, ¿no? Esta UGEL, ¿no? Por ejemplo, ¿tiene denuncia policial antes de la emisión de la medida de separación preventiva? Sí. ¿La medida cargada en el CICB se encuentra en el marco de la ley 29988? Sí. Entonces, ha cumplido, ¿no? Pero tendría que también registrar adecuadamente en el CIMEX. Dice, ¿el caso fue registrado adecuadamente en el CIMEX? Sí. ¿El caso cuenta con medida preventiva conforme a la ley 29988? Sí. ¿Se considera como registro válido? Sí. Sí se considera como registro válido. ¿Ya? Ahora, el caso número 2. ¿Tiene denuncia policial antes de la emisión de la medida de separación preventiva? Sí. ¿La medida cargada en el CICB se encuentra en el marco de la ley 29988? No. No, acá solamente motivaron una resolución, no sé, pues bajo los lineamientos de la convivencia escolar, ¿no? Y la IGED corrigió medida preventiva, denuncia, sí. ¿Hasta cuándo tenían para cumplir o corregir o complementar ese desfase? Hasta el 15 de abril para el primer tramo. Hasta el 15 de abril ustedes van a poder mandar un correo electrónico, ahí anoten por favor, a ley29988@minedu.gov.p. Ya al final también les voy a pasar nuevamente este contacto y ahí mediante un asunto, poniendo el nombre del UG, el indicador 6.1, van a poder ustedes enviarnos sus evidencias, solamente para el tramo 1 hasta el 15 de abril, ¿no? Entonces, ¿el caso cuenta con medida preventiva? Sí, sí cuenta. ¿El caso fue registrado adecuadamente en el CIMEX? Sí. Entonces, esto, UGEL, si bien es cierto, no cumplió, no cargó la medida en el CICB adecuadamente bajo el marco de la ley 29988, este registro se considera válido porque subsanó, ¿ya? El tercer caso igual, ¿no? ¿Hay una denuncia policial antes de la emisión de medida de separación preventiva? No, ¿no? Acá no denunciaron, pero la UG, la DREGRE, ¿no? Cargó una medida en el CICB, sí, sacó su medida, su resolución directoral con la ley 29988. No entendemos cómo, porque la norma te dice que tienes que tener denuncia policial o fiscal.
¿no? Pero, ¿no? Posteriormente corrigió la medida preventiva, sacó la denuncia, interpuso la denuncia y motivó y emitió un nuevo acto administrativo con la ley 29988, entonces sí está cumpliendo, ¿no? Y se considera como registro válido. Ahora, ¿cuáles son aquellos casos que no se van a considerar como registro válido? Ojo, ojo acá. En el cuarto caso te dice, ¿tiene denuncia policial antes de la emisión de la medida preventiva? Sí. ¿La medida cargada en el CICB se encuentra en el marco de la ley 29988? No, ya, no. ¿La IGED corrigió la medida preventiva, denuncia y envió el correo de la LOTEPA hasta la fecha de cumplimiento? No. Acá Lugel no envió ninguna evidencia ni complementó la información hasta la fecha de cumplimiento. Por ende, este caso se va a registrar como inválido. Inválido. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen una fecha de cumplimiento hasta el 15 de abril para el primer tramo y, si no me equivoco, hasta el 15 de octubre para el segundo tramo. Ya, el último caso. ¿Tiene denuncia policial antes de la emisión de la medida preventiva? Sí. ¿La medida cargada en el CICB se encuentra en el marco de la ley 29988? Sí. ¿La IGED corrigió la medida? No, porque tiene denuncia, tiene resolución de separación preventiva muy bien motivada bajo el marco de la ley 29988, pero ponemos carita triste en el registro adecuado en el CIMEX, porque no registró adecuadamente en el CIMEX. Y por ende, este registro se considera inválido, ¿no? Entonces, de un total de casos registrados, ahí tenemos 5 casos registrados, ¿cuántos se han registrado adecuadamente? 3. ¿Cuántos registros están inadecuados? 2, ¿no? Entonces, valor del indicador 3 sobre 5 casos que tenía el UGEL hace un total del 60%. ¿Cuál era la meta de esa UGEL para poder cumplir con este indicador? Era del 98%. Era del 98%. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cumplió la meta la UGEL? ¿Sí o no? Ahí tienen su... ¿Cumplió? No, no cumplió, ¿no es cierto? Porque de los 3 casos que tenía de los 5 casos que tenía, perdón, solamente cumplió 3, ¿no? Que fue un 60%, el 60% tenían como meta el 98% y por ende no cumplió. ¿Ya? Eso es todo, mis estimados. Nos vemos en unos minutos para poder observar algunas dudas o consultas. Jorge, te escucho. Adelante, Marcos, te escucha. Gracias, Jorge. Bien, mi nombre es Marco Antonio Chunga Vargas, soy parte del equipo de la OTEPA, integrante del equipo del CIMEX. Me toca en esta presentación trabajar sobre el indicador 6.1 referente a la registro adecuado de casos de violencia sexual en contra del estudiante. Voy a compartir mi pantalla para poder explicarles el tema. Bueno, ya me dieron pase para poder compartir la pantalla. Gracias. Muchas gracias. Bien. El sistema informático de monitoreo de expedientes es el sistema o la herramienta informática administrada por la TEPA, donde se registran todos los casos de denuncias administrativas que lleguen a la entidad, sea una UGEL, sea la DREL. En este caso nos estamos abocando a los compromisos de desempeño 2025, el indicador 6.1, el registro adecuado de los casos de violencia sexual que cuentan con la aplicación de medida preventiva en el marco de la ley 29988. Para eso voy a ir directamente a la parte de cómo realizar el registro en el CIMEX. En su pantalla tienen primero los pasos adecuados para acceder al CIMEX. La mayoría de los registradores del CIMEX saben aplicarlo, pero hay que compartirlos con todos y hay que mostrarle a todos cómo ingresar. El primer paso en el CIMEX o en el internet es ingresar a esta dirección w3.peroeduca.pe, con lo que nos va a mostrar esta pantalla que tenemos aquí con una opción o paso 2 que nos dice inicio de sesión. En este inicio de sesión yo voy a registrar mi usuario de Perú Educa y mi contraseña. Luego de haber accedido al portal de Perú Educa, yo debo de cambiar la dirección aumentándole esta palabra CIMEX, de Sistema Informático de Monitoreo de Expedientes. Dicho esto, debería de haber yo comentado a ustedes que para acceder al CIMEX hay que estar debidamente acreditado para el acceso. Es decir, por la información que tenemos, que son procesos disciplinarios, que son denuncias, la información es totalmente reservada. Para acceder al CIMEX necesitamos que la entidad nos presente como usuario del CIMEX.
Para esto, la entidad debe emitir un acto administrativo reconociéndolos como usuarios del CIMEX, debe de enviar el compromiso de confidencialidad del tratamiento de datos personales para que estas personas puedan acceder al CIMEX y sepan que la información que está contenida en esta base de datos no puede ser divulgada. Y estos documentos tienen que enviarlos a mesa parte virtual del Ministerio de Educación. Cuando ustedes envíen, cuando las entidades envíen esta información, nosotros los acreditamos como usuarios al CIMEX y ya pueden realizar la gestión para acceder a este entorno del CIMEX. No empecé por esa parte porque acreditamos que todos los que estamos aquí somos personal, que ya entendemos eso y que ya tenemos al menos el 90% su usuario del CIMEX. Una vez que yo ingreso al CIMEX, voy a acceder a esta pantalla que se llama Denuncias Administrativas, donde tengo todas las opciones del CIMEX. La primera que aparece es mis expedientes, donde aparece la lista de expedientes que yo tengo registrados en mi entidad. Cada registrador o cada administrador del CIMEX solamente puede visualizar la información contenida en su entidad. Es decir, el registrador del UGEL Cusco no puede ver la información de la UGEL Condorcanqui. El registrador o administrador del UGEL Condorcanqui no puede ver la información de la UGEL 3 de Lima Metropolitana. Además de ver toda la información que tengo registrada ya en mi base de datos del CIMEX, tengo todas las etapas del proceso disciplinario: el ingreso al expediente, el informe de precalificación o informe preliminar, la instauración, el informe final y la toma de decisión. También tengo algunas opciones accesorias que nos van a ayudar demasiado. Por ejemplo, esta opción que se llama expedientes ICB. También hemos dejado aquí 2 expedientes de violencia sexual para poder usarlos como casos para el registro. Además, notarán que los datos personales siempre van a ser anonimizados para proteger los datos personales, que es algo muy importante que debemos tener todos en cuenta. Entonces, vamos a ver la primera casuística de cómo registrar un expediente de violencia sexual en el CIMEX. Aquí estamos en la mirada que el expediente de violencia sexual llegó primero a la Comisión de Procesos Disciplinarios o a la Secretaría Técnica y no vino a través del CICB, porque se pueden dar esos 2 escenarios. Se puede dar el escenario de que el reporte llegue por CICB, siga el flujo correcto del protocolo 5 de norma de convivencia y llegue a la Comisión de Procesos Disciplinarios. O puede darse el otro escenario, que el padre de familia no hace el reporte en el CICB y acude directamente a la UGEL a hacer su denuncia. En ese sentido, y en ese caso, en el segundo de que el padre de familia va directo a la UGEL, tenemos esta pantalla de registro de información o ingreso de expedientes para un caso de violencia sexual. Como ustedes ven aquí, lo que hay que completar aquí es el número del expediente, que es el número que asume esa denuncia cuando llega a la UGEL. En la mesa de partes, en trámite documentario o en las oficinas de todas las entidades, le asignan siempre un número identificador al expediente que se genera. Ese es el número que yo debería poner aquí. Luego hay campos que completar, como el año del expediente, si el expediente es retrotraído, es decir, si tiene una resolución de servir o de la instancia superior donde dicen anulamos el caso y hay que volverlo a gestionar el procedimiento disciplinario. Puede darse que el caso sea producto de un informe de control. También tengo la opción del abogado asignado. En esta opción del abogado asignado lo que hay que poner es el abogado de la comisión que se va a hacer cargo de la gestión de ese expediente. Tengo que poner el documento o el tipo de documento con el que me derivan la denuncia a mí. Quizá me la pasan con un memo, quizá me la pasan con un oficio, quizá con una hoja de ruta. Esa hoja de ruta tiene un número y tiene una fecha. Y aquí vienen los datos importantes para el cumplimiento de los compromisos de desempeño. La fecha de los hechos en los casos de violencia sexual. La fecha de ingreso a la comisión. Este dato, para los compromisos de desempeño del 2025, debe ser el mismo dato que está declarado en el CICB.
También debemos de considerar que cuando yo ingreso un caso de violencia sexual, siempre la persona que está siendo denunciada debe de estar identificada. ¿Por qué decimos que debe estar identificada? Porque si se aplicó una medida preventiva en el marco de la ley 29988, se supone que lo tenemos plenamente identificado. Y esos datos de la medida preventiva hay que registrarlos aquí. Al poner su DNI y presionar Enter, me van a aparecer sus nombres, apellidos y el sexo de la persona. Es decir, como el CIMEX tiene relación con RENIEC, no nos pueden engañar poniendo un DNI falso o un DNI que no corresponde, un número que no corresponde. Apenas pongan el número de DNI de la persona y presionen Enter, va a aparecer el dato del nombre y el apellido y el sexo de esa persona obtenido de RENIEC. También hay que considerar para los compromisos de empeño 2025 la aplicación de la medida preventiva y los datos que hay que poner de la medida preventiva. El tipo de medida, el documento, el número de documento. Todos esos datos influyen en el cumplimiento del indicador 6.1. Además de que el caso debe estar registrado con el hecho enunciado coherente, violencia sexual en contra del estudiante por parte del profesor o personal administrativo. Y debe de tener la subclasificación que corresponde a la subclasificación que también tiene SICB. Este dato que tenemos nosotros en el CIMEX aquí fue incluido tomando en cuenta la casuística o los datos que usa el CICB. Entonces, cuando nosotros completemos esta información que tenemos aquí y la ingresemos correctamente, cuando yo le ponga guardar a este expediente, este caso va a estar debidamente registrado. ¿De acuerdo? Ojo que estamos pensando que este caso no llega a través del CICB. Como no llega a través del CICB, no tiene un número de reporte de CICB. ¿De acuerdo? ¿Por qué les digo esto? Porque es importante para todos los casos que ustedes registren para el cumplimiento del indicador 6.1 de compromiso de desempeño, es vital que ustedes escriban aquí en el campo observaciones el número correspondiente del reporte del CICB. Pero alguien me podría decir en este momento, Marco, pero tú nos estás indicando que no existe ese reporte CICB. Perfecto. Ese dato de reporte del CICB que va a ir aquí, lo pueden registrar en las etapas siguientes. Es decir, cuando ya tengan el informe preliminar, ya debería tener un reporte del CICB. Ese reporte del CICB lo pueden registrar en la etapa del informe preliminar. Esto es en cuanto el expediente llega directamente a la Comisión de Procesos Disciplinarios o a la Secretaría Técnica, ¿no? Pero vamos a ver la otra mirada de cómo pueden ingresar los casos. Los casos pueden ingresar también a través de un módulo que se llama integración o expediente CICB. Expediente CICB. Nosotros lo denominamos integración y registro de casos de violencia entre el CICB y el CIMEX. ¿Por qué decimos eso? Porque esta lista que les aparece a ustedes aquí la obtenemos nosotros a nivel de base de datos en una conexión que tiene el CIMEX y el CICB. Para que esta lista aparezca aquí, el expediente o el reporte en el CICB debe tener aplicación de medida preventiva y debe de haber sido derivado el expediente de denuncia con la aplicación de la medida preventiva al agujero. Cuando esto ya se cumplió, este caso aparece aquí. Entonces, si ustedes ven un expediente aquí, ustedes pueden hacerle una clic a esa lupita y preguntarle al especialista de convivencia dónde está ese expediente en físico, porque hasta el momento estamos hablando de un expediente virtual y a ustedes tienen que llegarle ese expediente en físico. Entonces, esto que está aquí es solamente una alerta para que ustedes puedan empezar a hacer seguimiento a los reportes de casos de violencia sexual que tengan allí. Lógicamente, cuando ustedes le pregunten al especialista de convivencia, el especialista de convivencia le va a decir, acá está, ya te lo están derivando a la Comisión de Procesos Disciplinarios. En cuanto ustedes tengan el físico,
pueden empezar el registro en el CIMEX. ¿Y cómo empezamos ese registro en el CIMEX? Porque tenemos alguna casuística en estos casos. Por ejemplo, vamos a pensar que este expediente ya me llegó en físico y yo ya quiero realizar la integración entre CIMEX y CICB. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a hacerle clic a esta lupita de este reporte CICB, el 23081C8A60. Cuando yo le haga clic a esa lupita, lo que va a pasar es que el CIMEX me va a mostrar la información que obtiene del CICB. Me va a mostrar el número expediente que figura en CICB, el número de caso de CICB, la fecha de los hechos, la fecha en que llegó el expediente al IGED, los datos del denunciado, ¿de acuerdo? El hecho denunciado con su clasificación y el número de encausados. Entonces, si yo tengo el expediente en físico y yo veo que este caso sí corresponde y yo debo de registrarlo, lo que tengo que hacer es hacerle clic a la opción de aprobar. Y cuando yo le haga clic a aprobar, CIMEX me va a preguntar, ¿realmente desea proceder con el registro del caso del CICB en el CIMEX? Cuando yo le dé a aceptar, lo que va a pasar es que automáticamente el CIMEX va a regresar a la pantalla de ingreso del expediente y me va a poner los datos que ya vienen del CICB. El número del caso del CICB, los hechos denunciados, el denunciante, quién es el denunciado, la aplicación de la medida preventiva, la DREL, la UGEL y la entidad. Yo debo de completar solamente los casos o los datos que corresponden a la comisión. El abogado, el tipo de documento con el que llegó el expediente, cuándo llegó el expediente a la comisión, qué área me remitió el expediente, cuál es el tipo de falta, qué comisión se va a hacer cargo de esto. De esta manera, yo voy a hacer que este expediente que estaba aquí, que es del CICB, pase automáticamente al CIMEX. ¿De acuerdo? Hemos visto dos casos diferentes. ¿Qué pasa cuando primero llega el caso al CIMEX y yo lo registro? ¿Y qué pasa cuando a través de los expedientes ICB me dan el caso, lo obtengo en físico y lo registro? Pero ¿qué pasa si yo registro o jalo un expediente de CICB, que es por ejemplo este caso que está aquí? Yo le hago clic a la lupita y me aparece la información del CICB, pero también en la parte inferior, donde dice denuncias relacionadas con el encausado, me aparece un expediente que ya está registrado en el CIMEX. ¿Qué ha pasado en este caso? Que CIMEX y CICB tenían datos coincidentes de la denuncia. Y lo único que hacen es alertarte y decirte, amigo, este caso que tú estás registrando aquí ya tiene un nivel de coincidencias con este caso. Que podría ser, por ejemplo, el caso que ingresamos primero hace un momento. Podría ser que este caso estaba aquí, este de aquí, como ya estaba grabado en el CIMEX y llegó después por el CICB, te está diciendo, ese caso ya está. Como ese caso ya está, lo único que yo debo de hacer es integrarlo usando este botón de acciones. Cuando yo le haga clic a ese botón de acciones, lo que va a pasar es que el caso ya se va a integrar al CIMEX. ¿De acuerdo? Vamos a ver un tercer caso o una tercera posibilidad que puede encontrar allí, porque ustedes dentro de la norma técnica de compromiso de desempeño también han visto que no se van a evaluar casos de COAR, casos de instituciones privadas o casos de personas que no tienen vínculo laboral con la entidad. Y quizás esos casos estén apareciendo aquí. Como esos casos no son de competencia de ustedes, porque ustedes no procesan al personal de COAR, porque ustedes no procesan a personal de instituciones privadas, porque ustedes no procesan a personas que no tienen vínculo laboral con ustedes. Entonces, si ese fuera el caso de este expediente que está aquí, y yo quiero sacarlo de esta bandeja porque me parece que no estuviera trabajando y en realidad lo que pasa es que este caso no me corresponde, simplemente en ese caso, cuando yo le hago clic a la lupita, debo activar la opción de rechazar y archivar. Cuando yo active esa opción de rechazar y archivar, automáticamente CIMEX me va a preguntar cuál es el motivo de rechazo.
Lógicamente, si es una denuncia de una institución educativa privada, lo que yo debo de hacer es indicarle aquí, caso corresponde a una institución educativa privada. Si la persona no tiene un vínculo laboral con la entidad, puedo ponerle justo lo que comentamos acá, ¿no? La persona denunciada no tiene vínculo laboral con la IGET al momento de la comisión de los hechos. Si el caso es de un COAR, le pueden poner casos corresponden a un COAR y el denunciado no tiene vínculo laboral con la UGEL, DREL. Estos son los casos que ponemos nosotros, pero ustedes de repente quieren poner algo más consistente, algo, o quizás algo más corto, de repente ponen COAR nomás, pero tiene que ser algo que nos indique a nosotros por qué se rechazó ese expediente. ¿De acuerdo? Entonces, hay algunas consideraciones en el registro de actualización de la información sobre todo el hecho enunciado y la aplicación de la medida preventiva. Bueno, constantemente, como consejo, como ayuda, pues, ustedes deberían de revisar la bandeja de expedientes ICB. Si bien es cierto, no les llega el expediente en físico, ustedes con esa información que tienen allí, podrían preguntar al especialista de convivencia, podrían preguntar a meses partes de la entidad qué ha pasado con ese expediente, con la denuncia contra este señor, porque la plataforma ya aparece y todavía no me la han entregado. Entonces tenemos un preliminar como para poder decir, oye, pásenme el expediente. Les digo esto porque en compromiso de desempeño del 2024 hemos encontrado casos de reporte del CICB que no llegaban a la Comisión de Proceso Disciplinario y tenían que llegar ahí. Entonces, la mejor manera de atacar esto es ser proactivo. Revisemos nuestra bandeja CICB y preguntemos al personal de nuestra entidad. Su entidad es un equipo, es una sola entidad. Y ustedes como equipo deben interactuar y tratar de que esto funcione. Nuestra meta, por ejemplo, en OTEPA es que todo lo que podamos ayudar, que siempre lo hemos hecho, en cumplimiento del indicador, lo hagamos. Nosotros somos OTEPA, al margen de los diferentes equipos que tengamos allí. Lo mismo debe pasar a la entidad. Si yo veo en mi bandeja de expedientes si se ve un caso, pregunto a mi amigo el especialista de convivencia o voy donde mi amigo de trámite y comentario a ver qué ha pasado con la denuncia de esta persona, por qué no les llega a ustedes. Ustedes son los especialistas y las personas encargadas de ver esa gestión de las denuncias. Siempre revisar que el caso esté registrado como violencia sexual en contra del estudiante por parte del personal docente o administrativo y que cuente con la subtipificación adecuada. Siempre recuerden también lo que les comentaba hace unos minutos, registrar en el campo observaciones el número de reporte del CICB con el que llegó esa denuncia, para nosotros poder hacer un mejor cotejo y ayudarlos. Eso ha sido todo de mi parte. Si hay alguna duda, alguna pregunta, pueden usar el enlace que tienen allí para consultas y nosotros gustosamente con todo el equipo TEPA, el equipo de la ley y el equipo del CIMEX, poder absolver todas sus consultas. Y eso ha sido todo de mi parte. Estamos ansiosos de ver las consultas. Gracias, Marco. ¿Se me escucha? ¿Sí? Ahora sí, perfecto. Gracias, Marco, por la brillante disertación. Estimados, por favor, me resaltan que solamente hay 171 registrados de los 266 conectados. Entonces, por favor, tómense un tiempo para en el chat de la presente asistencia técnica poder ingresar al enlace del registro de asistencia y poner sus datos. A la par, una vez finalizada la presente reunión, se va a brindar un enlace para el tema de la encuesta de satisfacción. Por favor, es necesario llenar ambos enlaces para posteriormente poder recibir las diapositivas y toda la información que se desprenda de la presente asistencia técnica. Así que, por favor, tomemos un poquito del tiempo en estos segundos previo a las preguntas para poder llenar estos enlaces, empezando por el de registro de asistencia. Muchas gracias. A continuación, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Les agradecemos, han habido muchas preguntas. Lamentablemente por los tiempos no vamos a responder a todas, pero hemos tratado de seleccionar la mayor
cantidad de estas que puedan de alguna manera englobar a las preguntas que han realizado o las dudas que tienen. En este caso vamos a empezar con la abogada Mayra Contreras. Por favor, Mayra, la primera pregunta dice así: para realizar la separación definitiva, ¿cuándo o cómo puedo darme cuenta que una resolución condenatoria, consentida o ejecutoriada se ha realizado? Toda vez que esta es una resolución que va por la vía judicial y nosotros no tenemos acceso a esa información. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, para absolver esta consulta proveniente del UGEL San Pablo, es importante precisar que para la aplicación de una medida de separación definitiva, somos nosotros, Ministerio de Educación, quienes trasladamos la información a la UGEL, DRE o GRE para que proceda con una aplicación de medida de separación definitiva. Nosotros les trasladamos esa constancia en donde se les indica que el docente o el administrativo tiene una sentencia consentida. No es que la UGEL, DRE o GRE vaya a recabar información al Poder Judicial. No, repito nuevamente, para la aplicación de una medida de separación definitiva somos nosotros, Ministerio de Educación, quienes trasladamos la información. Gracias. Muchas gracias, Mayra. Siguiente pregunta. Eh, ¿Sí o sí se tiene que hacer la denuncia ante las dos entidades, llámese policía y fiscalía, o solamente tiene que ser ante una de estas dos entidades? A ver, la norma te dice que tú puedes acreditar la condición de denunciado a tu personal docente o administrativo siempre y cuando tengas una denuncia ante autoridad policial o ante autoridad fiscal. Si yo conozco de un presunto hecho de violencia sexual, me acerco a una comisaría, ¿no? Si es más, está cerca donde yo, a mi centro de labores, etcétera, interpongo mi denuncia ante la comisaría. No es que tenga que ir a las dos entidades a interponer mi denuncia. Gracias, Mayra. ¿Qué se puede hacer si el director y o los responsables de la institución educativa quieren guiar al estudiante, pero los padres de familia no quieren realizar la denuncia? Si es que los padres de familia no desean realizar la denuncia, le corresponde al director de la institución educativa interponer la denuncia. Si es que el director de la institución educativa no desea interponer la denuncia, lo tendrá que hacer el director del UGEL. Perfecto. Siguiente pregunta. En las investigaciones realizadas por el secretario técnica, para evitar la revictimización, se solicita a los actuados a la policía o a la fiscalía. ¿Qué acciones se tiene que realizar en caso de que no se nos facilite dichos actuados a fin de evitar la revictimización? Bueno, esta pregunta la veo más orientada a un procedimiento administrativo disciplinario. Sin embargo, para aquellos casos en donde ustedes no puedan recabar información concerniente a un proceso judicial o a una investigación fiscal en trámite, los invito a que se puedan comunicar con nosotros OTEPA para que nosotros podamos hacer el requerimiento de información a la fiscalía correspondiente, sin perjuicio de que también la UGEL, DRE o GRE adopte las acciones correspondientes, ¿no? De intentar oficiar al despacho fiscal donde se encuentre dicha investigación y solicite esta información, ¿no? Correcto. Eh, Aquel personal administrativo separado preventivamente bajo los alcances de la ley 29988 por tener un proceso penal por violación, pero posteriormente en el proceso penal es absuelto y para ello presenta toda la sentencia y su consentimiento a la UGEL para su incorporación. Ante todo lo expuesto, ¿la UGEL debe reincorporarlo sin más trámite? Exacto, sí, porque este personal administrativo ya no tiene la condición de investigado o de procesado, ¿no? Si es que un personal docente o administrativo presenta la documentación en donde indique de que ya se ha archivado definitivamente su investigación o se ha culminado de forma definitiva su proceso judicial, ya no ostentaría la condición. Por ende, se deja sin efecto la medida de separación preventiva y retorna a su centro de labores. También es importante precisar que debemos, ahí en la consulta, ¿no? Veo, identifico que este personal administrativo presentó su sentencia, entiendo que de absolución y su consentimiento. Por ende, dejo sin efecto la medida de separación preventiva. Gracias, Mayra. Pregunta, ¿no se necesita un informe previo o algún documento previo a la resolución? ¿Es que directamente se aplica la resolución de separación preventiva?
Bueno, en estos casos depende mucho de la ruta de trabajo que mantenga cada instancia de gestión educativa descentralizada. Y ya, en algunas oportunidades, para la aplicación de una medida de separación preventiva bajo el marco de la Ley 29.988, existe una ruta de trabajo de sacar previamente un informe y recomendar una resolución de separación preventiva, una disposición de medida de separación preventiva a un personal docente administrativo. Sin embargo, en otras instancias de gestión educativa descentralizadas, actúan conforme a los plazos, toman conocimiento, recaban la denuncia o la disposición y proceden de manera inmediata con la proyección de su resolución de separación preventiva. Esto siempre y cuando el mero trámite se haga en la UGELDRE o GRE. Pero recordemos que muchas veces cuando es la institución educativa quien toma conocimiento del presunto hecho de connotación sexual, es la institución educativa que con apoyo del especialista de convivencia proyectaría una resolución ya de separación preventiva, ¿no? Sin sacar previamente un informe. Ujú. Muchas gracias, Mayra. Si se separó preventivamente con la ley 29944, ¿también debemos emitir una resolución en atención a la ley 29988? Siempre y cuando verifiquemos que haya una denuncia, ya sea ante autoridad policial o fiscal, o que tengamos algún documento para acreditar la condición del personal. Si tenemos un documento que no acredita la condición del personal que exige la norma, no puedo motivar una separación preventiva bajo el marco de la ley 29988. Ahora, si es que se proyectó únicamente una resolución directoral en base al marco de la ley de la reforma magisterial, ley 29944, teniendo una denuncia, tendría dos alternativas. Uno, que el director de la institución educativa proceda con una ampliación de ese acto administrativo, modificándolo e incluyendo motivación de la ley 29988, o por otro lado, el director del UGEL podría emitir un nuevo acto administrativo incluyendo la ley 29988. Ujú. ¿Qué sucede con la separación preventiva en el marco de la ley 29988 si existe una apertura de procedimiento administrativo disciplinario y durante el desarrollo prescribe? ¿Cómo queda esa medida de separación? La medida de separación preventiva, recordemos, queda vigente hasta la duración de la investigación fiscal o el proceso judicial. Si tenemos la prescripción de un PAT y tengo una investigación fiscal en trámite, una medida de separación preventiva bajo el marco de la ley 29988 continúa vigente. Por favor, sí, esto es importantísimo. Si yo tengo un PAT y este ha prescrito, no sé, no accionaron en su oportunidad, pero este docente o este administrativo, perdón, este docente tiene una investigación fiscal en trámite o un proceso judicial en trámite, la medida de separación preventiva bajo el marco de la ley 29988 continúa vigente. ¿Sí? Gracias, Co- Jorge. Correcto, ya vamos culminando con algunas preguntas más. ¿Qué pasa si a nivel de fiscalía el caso es archivado, pero a nivel administrativo el docente acusado es destituido y en la RD de destitución no se considera la ley 29988, solo la de reforma magisterial? Ya, si es que una investigación fiscal ha sido archivada, ya, imaginemos, esta investigación fiscal ha sido archivada de forma definitiva, tiene su consentida, etcétera. Pero por el otro lado, por decisión de los miembros de la Comisión de Procesos, se ha dispuesto una destitución, ¿no? Por medio de un PAT, pues tenemos que respetar la decisión de los miembros de la Comisión de Procesos. ¿Sí? En un caso, los padres fueron a denunciar y la policía no aceptó la denuncia. ¿Qué se puede hacer? Bueno, la policía está obligada a recepcionar las denuncias. Ellos tienen que cumplir sus protocolos de detención. Ya recordemos que podemos denunciar de manera escrita o verbal cualquier hecho que configure delito establecido en el marco de la ley 29988, ¿no? Si es que un policía no recepciona la denuncia, estaría incurriendo también en el delito de omisión. Asimismo, lo podrían comunicar al UGEL y el UGEL comunicarnos a nosotros OTEPA. Bueno, tenemos un par de preguntas más, pero están más orientadas al tema del indicador. Sí, Dice, en caso hayan quedado casos en proceso al 31 de diciembre, ¿se toma como base de cálculo? no, solamente, a ver, también había leído una pregunta orientada al CCB, ¿no? O sea, que solamente en ese periodo de tiempo voy a subir mis documentos al CCB. No, no confundamos, por favor. Ese periodo, ese tramo uno y ese tramo 2 es para la medición del indicador, pero todos los casos se siguen subiendo al CCB. Los que sean en noviembre, diciembre, etcétera. Todos los casos se siguen subiendo al CCB. Ahora, para poder absolver la consulta, ¿no? Te dice,
En caso hayan quedado casos en proceso el 31 de diciembre, no estaría dentro de la medición del tramo. Recordemos que para la medición del tramo 1 es del 1 de febrero al 30 de marzo. Ya, entonces 31 de diciembre no estaría dentro de la medición del tramo 1. Correcto. En ese mismo sentido preguntan, ¿para el CICB solo los casos reportados en febrero y marzo de 2025? Sí, justo esa era la pregunta que había leído. Todos los casos así activan su protocolo y siguen subiendo sus documentos al CICBA, pero solamente para el cumplimiento del indicador tenemos que respetar los plazos del tramo, ¿no? Para el CICB, solo los casos reportados en febrero y marzo correspondiente al tramo 1, sí. Para el cumplimiento del indicador 6.1, sí. Y para finalizar, Mayra, ¿qué pasa si el docente tiene una denuncia por violencia sexual a una alumna que no es de la institución educativa donde labora? Bueno, en estos casos, la ley 29.988 no discrimina si la víctima es estudiante o no de la institución educativa. Si yo, personal docente, tengo una denuncia por presunto hecho de violencia sexual a la vecina y OTEPA, la UGEL, la DRE o la GRE identificó y recabó la documentación para acreditar mi condición, tengo que disponer una medida de separación preventiva. Muy interesante esa pregunta, ¿ya? Independientemente de quién sea la víctima, se aplica la ley 29.988 siempre y cuando el personal docente o administrativo se encuentre dentro del alcance del marco legal. ¿Qué quiero decir con esto? Que la condición sea por la presunta comisión de los delitos que vimos en pantalla hace unos momentos. Hace un momento. Ajá. Gracias, Mayra. Vamos a continuar con las preguntas al especialista Marco Chunga. Mar- Marco, ¿estás? Sí, aquí estoy, sí. Claro, aquí estamos. Perfecto. Procedo con la primera pregunta. Dice, si la fecha de los hechos de acoso sexual empezaron del 15 al 30 de marzo, ¿qué fecha se consigna en justamente esta fecha sobre los hechos? Entiendo que sí es continuo, ¿no? O sea, es un acoso continuo. Exacto. Recordemos que en el marco del indicador de compromiso de desempeño 2025 se va a considerar desde los reportes que ingresan desde el CICB. Y cuando se hace la integración entre los datos del CIME y del CICB, el CIMEX obtiene los datos ya declarados en el CICB. Es más, cuando revisen la norma técnica, uno de los criterios para validar que todo esté bien es que las fechas registradas en el CICB y en el CIMEX coincidan. Como el tema es integración, no va a haber ningún problema en esos casos porque la fecha de los hechos ya se va a obtener del reporte que traemos desde el CICB. Gracias, Marco. Siguiendo la misma hilación, preguntan o comentan y preguntan, pero todos los casos que se registren en el CICB tienen un código. ¿Esa página no se enlaza al CICB? Es correcto, el CIMEX y CICB se integran y CIMEX obtiene el número del CICB. Pero además, o sea, además de esto, estamos pidiendo que pongan ese mismo número, el código del CICB, en el campo observaciones. Pero sí, la aclaración es muy válida, sí. CIMEX obtiene el dato. Correcto. Acá indican, aún no puedo ingresar al CIMEX. Necesito ayuda ya que he tratado de ingresar, pero me sale un mensaje indicando que el servicio RENIEC no se encuentra disponible. Ah, ¿Podrían darme algún número para que me puedan ayudar? sí, en la mañana estuvimos conversando con, creo que Sugela Yavaca. Al inicio pensamos que era un tema del servicio web que da RENIEC, pero el servicio está funcionando a nivel nacional. Nos pueden llamar al 615-5800, anexo 26614, que de aquí vamos a compartir la lámina donde está el número, porque aparentemente el caso técnico, el más técnico, es por un tema de controles dentro de la propia entidad. Parece que el servicio para RENIEC está desactivo, digamos, técnicamente hablando, inhabilitado. Entonces hay que coordinar eso para que en UGEL el especialista de informática pueda solucionar ese caso de acceso a RENIEC. Gracias, Marco. Aquí hay un comentario que puede ser pregunta. Dice, pero los expedientes en físico lo derivan a la oficina de CEPAT desde mesa de partes.
Sí, lo que pasa es que cuando nosotros hacemos la asistencia técnica, lo hacemos pensando en todas las realidades que tenemos, ¿no? Sería ideal que en todas las entidades los expedientes lleguen a través de la mesa de parte virtual, pero esto no se da en todos los casos, ¿no? Finalmente, ¿cómo registro el archivamiento de un caso? Si se archiva un caso, es decir, no se va a aperturar proceso, en la etapa de instauración en el CIMEX tienes una opción donde te pregunta si se va a aperturar o no. En esa opción debemos señalar que no se va a aperturar y con esto el caso pasa a un estado de no instauración o archivo. Correcto. Muchas gracias, Marco. Hemos terminado con la ronda de preguntas. Em, Agradecemos a cada uno su participación en la presente asistencia técnica y les volvemos a reiterar, ya se encuentra en el chat la encuesta de satisfacción. Tienen que acceder al enlace y llenar los datos correspondientes a fin de que puedan descargar las diapositivas de la presente asistencia técnica. Asimismo, pueden ver en las diapositivas que las van a tener a su disposición una vez llenen la encuesta de satisfacción, los teléfonos y correos de contactos, tanto del equipo de la ley número 29988 como del equipo CIMEX. Jorge, si me permites un Sí, momento, por favor. adelante, adelante, Miguel. Sí, voy a comenzar a proyectar. Hemos elaborado junto al equipo de la ley 29988 el siguiente directorio. A ver, por favor, me confirman. ¿Sí se puede ver? Sí, sí se Sí, puede ver. claro. Ya, y también hemos elaborado un QR para que puedan unirse al grupo de WhatsApp. Ya, puedan, por favor, escanear ese QR y ahí se van a poder unir a nuestro grupo de WhatsApp. Es un grupo en donde vamos a compartir los modelos de resoluciones directorales en el marco de la Ley 29988, tanto para personal docente y administrativo. También les vamos a compartir material informativo sobre la aplicación correcta y oportuna de este marco legal. Para los que no pueden escanear el código, les voy a pasar el link. A ver, un momento, por favor, por el chat. Sí, estoy justo viendo el tema del link para que puedan, los que no pueden escanear el QR se conectan. A ver, un momento, por favor. A ver que se están uniendo. Hay varias personas que se están uniendo. Recuerden también que van a tener en ese grupo de WhatsApp el directorio de los números institucionales de cada especialista para que les puedan absolver las dudas o consultas que tengan respecto a este marco legal. Ya. Gracias. Gracias, Mayra. Estamos atentos. Igual, por favor, continúen llenando la encuesta de satisfacción para que puedan descargar las diapositivas de la presente asistencia técnica. Y a continuación, vamos a dar el pase a la abogada Patricia Suárez Quispe. Ella es coordinadora del equipo de la ley 29988 y va a proceder con las conclusiones y agradecimiento que son parte del cierre de la presente asistencia técnica. Gracias, Jorge, gracias, Mayra, gracias también, Marco, por los alcances brindados a lo largo de esta jornada que hemos tenido en esta tarde. En verdad, ha sido productiva desde la perspectiva que hemos visto, pues, el nivel de las preguntas que han venido realizando, partiendo de las casuísticas que cada una de las instancias de gestión educativa en sus regiones enfrentan cada día. Y pues desde la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción, mencionarles que todo este esfuerzo es justamente conllevado a que se pueda implementar al 100% a nivel nacional las disposiciones de la Ley 29988, ¿no? Esta es una norma que ya viene desde el 2018, la implementación, ¿no? Entonces, es una norma que no es nueva, ¿no? Que hemos venido dando asistencias técnicas, virtuales, presenciales,
nos hemos desplazado también a región. Este año también va a ser así. De hecho, se van a visitar más regiones también en este año, pero justamente apuntamos a que en este primer tramo se pueda lograr el cumplimiento de algo que ya viene siendo establecido en una norma, ¿no? Simplemente la herramienta como tal del compromiso de desempeño justamente es eso, una herramienta que se les está brindando para efectos de que podamos estar todos sensibilizados y socializados con los alcances que nos han dado los especialistas en esta tarde para justamente lograr el tema de la implementación al 100%, ¿no? Hemos visto pues lo que son las medidas de separación definitiva, medidas de separación preventiva bajo los alcances de esta norma pues inmediata, y así como también los alcances del CIMEX, porque justamente el compromiso de desempeño a nivel del indicador 6.1 también lo amerita, ¿no? Se ha puesto a disposición los contactos de los especialistas, de todo el equipo de trabajo que viene absolviendo las consultas de forma diaria. De necesitar asistencia técnica focalizada, también lo pueden hacer, requerir a los correos electrónicos o los números que se les ha proporcionado, porque también entendemos que hay casuísticas muy particulares que según la zona se pueden estar afrontando. En ese sentido también, pues, manifestarles ello, toda la disponibilidad para poder continuar. Y pues en el tema del trabajo colaborativo, justamente porque lo que apuntamos con todo esto es a fortalecer el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes a nivel nacional, ¿no? Que es finalmente el objetivo común que todos apuntamos. Por nuestra parte, eso sería todo. Quedamos muy agradecidos. Nos quedan todavía 3 fechas más en estas jornadas que estamos teniendo, así que desde ya felicitarlos por todo el esfuerzo que también vienen llevando a cabo. Gracias a todos, gracias Jorge. Gracias por tus palabras, Patricia. Y ya para finalizar, por favor, todos los combinamos, los invitamos a encender sus cámaras para poder tomarnos la foto final. Muchas gracias a todos por su tiempo, por su participación y hasta una nueva oportunidad. Que tengan todos muy buenas tardes. Gracias. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.